Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leticia, contanos un poquito, a ver, ¿qué está pasando en estos, o qué ha pasado en estos 30 días de aislamiento con las entrevistas? Bien, bueno, la situación es complicada y la cantidad de ofertas laborales han bajado considerablemente. Así que desde ese lugar, todas las búsquedas que teníamos activas hasta febrero, principios de marzo, se dieron de baja, te diría, en un 90%. Además que se empezaron a repensar los negocios, entonces algunas quedaron como en stand-by. Entrevistas se están haciendo espontáneas como siempre, pero hay muy poca oferta, así que eso es lo que puedo compartir. ¿Qué pasó con gente? Porque yo conozco al menos un par de casos de gente que estaba ya, se había hecho el preocupacional o no se lo había hecho, pero estaba ahí y de golpe esto los dejó, digamos, en la nada, ¿no? En esos casos hay algo que protege al futuro trabajador. ¿Cómo es la situación? No, en realidad el trabajador ingresa una vez que firma el Bien, contrato y eso es pasado el preocupacional. claro. Así que sí entiendo y ha sucedido que en última instancia quedan, digamos, fuera del proceso. Porque está interesante tu pregunta, porque el proceso empieza en la primera entrevista y termina con el resultado del preocupacional, con lo cual ahí hay que tener cuidado con Sí, las expectativas de la gente porque el hecho de que vayas a hacer un estudio preocupacional no significa que ya ingresaste, ¿no? O un estudio psicológico, que en realidad el psicotécnico no es que da mal o bien, sino que a veces un perfil se adecua a un puesto o no. Entonces, yo siempre cuido las expectativas de la gente. Me parece que es sumamente importante. claro. Hasta que no ingresaste y firmaste, ese es el primer día laboral. Claro, es Eh, importante eso, ¿no? Porque son distintas las etapas para concretar el empleo. Totalmente, totalmente. Sí me gustaría compartir una experiencia que estamos viviendo actualmente bajo este contexto de crisis económica y sanitaria, que los empleados pueden observar la crisis económica y se plantean y se preocupan y hablan con sus jefes o con los dueños de empresa, dependiendo de la envergadura de la organización, posibilidades de acuerdo. Y esto antes no había pasado. Es decir, hay muchos casos donde los empleados se suman digamos, al escenario que está viviendo el empresario, porque en definitiva la responsabilidad es del empresario, pero hay como un trabajo conjunto, colectivo, diría yo, donde la preocupación es mutua. Entonces, hay una apertura al acuerdo. La gente sabe que estamos en crisis y si una empresa bajó su facturación en un porcentaje importante, estamos hablando desde el 30 al 70, inclusive 90%, ni hablar de lo que es turismo, gastronomía y demás, 100% abajo la facturación, la gente sabe que un mes te pueden pagar un sueldo, dos, ¿cuánto más? Entonces, digo, esta disposición a conversar posibilidades de trabajo a partir de esta crisis. Eso me parece totalmente relevante para que el empresario lo tenga en cuenta de sus empleados. ¿Se está tomando gente para hacer teletrabajo, para hacer home office, por ejemplo? ¿Hay casos? Hay pocos casos, en realidad se está capacitando a los empleados para que trabajen como home office y hacer teletrabajo. Eso es lo que está sucediendo. Desde nuestra consultora no estamos viendo mucho movimiento de tomar personal, sino de reacomodar las personas que tenemos. Ese es el fenómeno que está sucediendo. Y además teniendo en cuenta, trabajando, me imagino también desde la consultora, en aquellos que están interesados en sumarse al teletrabajo, porque esto va a llevar un tiempo también en cuanto a adaptarlo, ¿no? Como una forma más del trabajo habitual. Totalmente, acá tenemos el desafío de atravesar la pantalla, ¿no? Bueno, ustedes en eso son expertos, en llegar a la gente, pero imagínate que trabajar todos los días
sin el contacto humano a través de las plataformas virtuales, y es un desafío para los que no están acostumbrados. Muchas personas creen que el teletrabajo, que hay trabajos que no son posibles a través de la pantalla. Y bueno, es cuestión de adaptarse, transformarse. El otro día hablábamos con el dueño de una empresa que repara turbos, y dice, ¿cómo le enseño o capacito yo a la gente a abrir un motor, las piezas y demás? Y bueno, rápidamente empezamos como a ver videos y vieron que está todo hoy tecnológicamente disponible. Pero bueno, hay que adaptarse. Es difícil, no, todo cambio es difícil. La idea es poder visualizarlo, que ya nada va a ser como era. Claro. Salimos de la transparencia un poco. Leticia, hago la última pregunta para cerrar, y quizás va más bien por el lado psicológico, ¿no? Porque mucha gente obviamente está atravesando una situación en la que no tiene empleo, en medio, además, la cuarentena, donde es muy difícil poder conseguir un empleo o formalizar una entrevista, o entrevistas que han quedado ahí paralizadas antes de la cuarentena y demás. ¿Qué mensaje, qué recomendación le podemos dejar a ese grupo que hoy está en esa búsqueda laboral? Yo creo que bueno, que claramente ha cambiado el paradigma. Recordar en entrevistas anteriores cuando hablábamos de los millennials y las nuevas generaciones, donde primero escuchan cuál es la propuesta y después te dicen qué es lo que ofrecen. Me parece que hoy, bueno, al bajar la oferta, cambia considerablemente esta postura. Y me parece que hoy la persona que está buscando tiene que abrir el espacio de mostrarse, de venderse a través de sus habilidades. Me parece que eso está sucediendo en las redes de LinkedIn, que es una de las plataformas laborales, y la gente se muestra y ofrece sus servicios, su profesión, sus habilidades. Me parece que tiene que ver con eso. Y también la invitación, porque hemos tenido mucha gente conocida de nuestra base de datos que está sin trabajo y nos pregunta qué hacer. Y bueno, también la posibilidad, si vos te quedaste sin trabajo hoy y tenés posibilidad de aguantar, por decirlo de alguna manera, económicamente, porque vivimos de un sueldo, ¿no? 30 días, bueno, aprovecharlos al máximo, y esos 30 días, ofrecer actividades ad honorem, hoy hay que ser creativos. Entonces, si podés participar de una charla, de una capacitación, de hacer un trabajo administrativo y ofrecer ad honorem para que te conozcan, me parece que hoy el empresario, la empresa está necesitando ayuda, y que si se la ofreces lo puedes llegar a considerar. Es una opinión netamente personal en este contexto. Es un poco mostrarnos. Pero es muy importante, ¿no? Tomar el consejo. Leti, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por toda la información. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por preocuparse por la gente. Gracias.